Dicen que el dolor transforma a una persona. Bienvenidos mis queridos espectadores y oyentes a un día más en el canal de La Voz de las Alturas. Somos estudiantes de la institución educativa 14400 Tasajeras, Sapillica. Mi nombre es Nicole Lizano y pertenezco a cuarto año de secundaria. También nos acompaña nuestro compañero Irving Fabián Villegas, quien pertenece a quinto de secundaria. Además nos acompaña Angie Lizeth García Rivera, quien también va en quinto de secundaria. El día de hoy hablaremos sobre la obra La Metamorfosis. El autor de esta obra es Franz Kafka, un escritor judío checo, quien es considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna. De hecho, el género kafkiano se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas, o a su tratamiento de la literatura. Kafka nació en Praga, que en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, el 3 de julio de 1883, en una familia de clase media. Su padre, un comerciante, fue una figura dominante cuya influencia impregnó en la obra de su hijo y, según Kafka, agobió su existencia. Los temas de la obra de Kafka son la frustración, la soledad y la angustiosa sensación de culpabilidad que experimenta el individuo al verse amenazado por fuerzas desconocidas que no logra comprender. El estilo lúcido e irónico de Kafka, en el que se mezcla con una naturalidad, fantasía y realidad, da sobre un aire claustrofóbico y fantasmal, como sucede, por ejemplo, en su relato La Metamorfosis, escrita en 1915. Aquí nos demuestra también un poco de cómo es que se sentía el escritor, porque su padre, en la que puede ser realizada en Carta al Padre, escrita en 1919, Kafka expresa un poco sus sentimientos de inferioridad y rechazo paterno, y en la obra nos demuestra cómo lo hacía sentir, como un insecto, un ser inferior. Kafka murió en un sanatorio de Kiev en 1924 debido a la tuberculosis. Su último deseo fue que se destruyera todos sus manuscritos, todo lo que había escrito a lo largo de su vida, pero su buen amigo y biógrafo Max Bruch, contraviniendo sus deseos, no lo hizo y publicó todo lo que él había creado, conociendo un poco mejor su vida a través de sus obras, como La Metamorfosis, una gran novela que es una de las mayores obras del autor y famosas. A continuación les daré a conocer un pequeño resumen sobre la obra La Metamorfosis, como lo dijeron mis compañeros anteriormente. La historia comienza con Gregorio Samsa, que despierta una mañana convertido en un insecto. Su primera preocupación fue que llegaría tarde al trabajo. La historia nos comenta que su mamá entra a su habitación porque ya se le iba a ir el tren de Gregorio Samsa. La mamá entra, cuando lo ve convertido en un insecto, se horroriza. Y la historia también nos comenta todos los sucesos. Y uno de los sucesos más interesantes de esta historia es el desprecio que le hace su familia a Gregorio Samsa al verlo convertido a un insecto. Porque Gregorio Samsa era el sustento de su familia y cuando ya no sirvió para eso, la familia lo ignoró. O sea que la familia solo lo quería porque él los ayudaba y cuando él ya no los ayudó, lo dejaron de lado. Otro de los sucesos más interesantes que nos comentan es que el motivo de que él aún quería luchar por su vida a pesar de que era un insecto era su hermana Gretel, pero su hermana Gretel un día hace un comentario muy hiriente hacia su persona. Cuando los papás, la familia Samsa quería alquilar uno de sus cuartos, entran los huéspedes y al verlo convertido en un insecto se horrorizan y salen corriendo. Entonces su hermana dice que por la culpa de Gregorio Samsa, por verlo convertido en un insecto, ellos ya no quieren alquilar ahí, que la culpa es de su hermano y que solo es, pues se podría decir, un estorbo. Y ahí fue el quiebre de Gregorio, cuando él se pone demasiado triste al escuchar esos comentarios hirientes de su hermana. Se deprime más. Entonces se aísla, se pone solito, ni sale ni hace ruido, como si fuera solo un mueble. La empleada solo entra a revisar la suciedad, limpia un poco y sale. Y él siempre, para no causar molestias a su familia, él siempre se esconde. Y también
finalizar nos habla que él se aísla, entra en un mundo de depresión, de tristeza, recuerda todo lo que vivió y también recuerda de los momentos que él dejó de su vida para servir a su familia, y cuando su familia vio que él ya no servía, lo ignoraron. Y de tanta depresión, la historia nos cuenta que se enflaqueció tanto que una mañana él falleció. Y pensaremos que la familia se puso triste. No, la familia buscó seguir adelante, se puso feliz y fue como si Gregorio Samsa no hubiera existido. Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto gigante. Ridículo, ¿no? Pero el verdadero horror no es el cuerpo nuevo. Es que su familia, que vivía gracias a su sueldo, al día siguiente ya no le habla. Le llevan comida por obligación, le tienen miedo, le cierran la puerta. Esta obra nos enseña que hay relaciones que no están basadas en ti, están basadas en tu función o rol. Mientras eres el que paga, el que aguanta, el que no se queja, el que siempre está, eres muy valioso para los demás. Pero el día que dices, ya no puedo, necesito ayuda, esto ya no va conmigo, algunos se quedan sin guión y te castigan con indiferencia. La metamorfosis de Kafka es la soledad de crecer, es darte cuenta de que cambiar incomoda porque obligas a los demás a ajustar su imagen de ti. Y no todos quieren hacerlo. Por eso, transformarte también es duelo, duelo de las personas que solo te quisieron en tu versión vieja. Ahora, ¿qué tendría en común un pintor que asesina por celos, un niño quechua perdido entre dos mundos y un hombre que amanece convertido en cucaracha? Aparentemente nada, pero el túnel, los ríos profundos y la metamorfosis nos hablan de lo mismo, de la soledad que transforma al ser humano. La soledad. Los tres protagonistas terminan solos. El rechazo. El mundo los ve como raros y los aparta. El encierro. Castel en su mente. Ernesto entre dos mundos. Gregorio en su cuarto. Estas tres obras nos dejan enseñanzas muy profundas que nos servirán siendo adolescentes e incluso a adultos mayores. Muchas gracias.